Hola, yo soy Gaby. Y yo soy Ana. Bienvenidos a un episodio nuevo de Aquí y de Allá. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es una abogada chilena, tiene una maestría en diseño de políticas públicas con impacto social en la Universidad de Barcelona. Es gestora administrativa, colegiada en España, experta en materia de extranjería y nacionalidad española. Ella vive en España desde el 2021. Ella llegó con un visado de estudios y luego pasó su residencia a una residencia de contrato por trabajo y actualmente ya está tramitando su nacionalidad española a solo 2 años de haber llegado a España. Entonces, también fundó Relócate Abogados, que es una gestoría administrativa, que es una oficina especializada en las relocalizaciones de personas y empresas de diferentes lugares del mundo a España y crean planificaciones desde cero y gestionan cualquier visado que puedan imaginarse en España. Así que estoy súper contenta de darle la bienvenida a Valentina Tavilo. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gabriela y Ana. Muchísimas gracias también por esa introducción, por la presentación. Me siento muy halagada de estar aquí y me encuentro muy bien, muy entusiasmada de poder participar de este episodio con ustedes. Para nosotras es un honor de tenerte aquí, de poder resolver también tantas preguntas que tenemos, porque pues siempre, o sea, así como Gaby, yo y como tú también, un día deseamos emigrar. eh, Siempre surgen como unas dudas, uno dice, no, es que tal vez es muy caro, es que eso es solamente para los que quieren hacer másters, sacar una visa es súper difícil. Entonces, sabemos que en España nosotros como latinos tenemos algunos beneficios. Así que Sí. por eso estás tú para resolver y ayudarnos a resolver todas estas inquietudes que a veces nos surge, pero que nosotros no tenemos ni idea cuando estamos al otro lado del mundo. Entonces, Valen, queríamos saber qué tipos de visas existen para España. Sí, bueno, tal como cuentas, Ana, existen estos mitos que traemos las personas que estamos fuera de Europa, fuera de España, que pensamos que a lo mejor poder residir en España con un visado, residir de manera regular, es demasiado difícil, es muy complicado o es solo para algunos perfiles. Sin embargo, lo que a mí me interesa justamente a través de las redes sociales de Relócate, a través de nuestro blog, es derribar este mito, derribar que solo algunos perfiles o algunas personas pueden ser aptas para iniciar este procedimiento y poder migrar a España. Ahora, la pregunta que me haces es muy interesante porque justamente me pregunta sobre los tipos de visas que podemos utilizar y hay bastantes tipos de estancias y residencias que podemos utilizar. Por eso es muy importante definir el perfil del cliente, el perfil de la persona que me escribe. Ahora, algunas de las residencias más utilizadas para vivir en España y poder iniciar un traslado a España cuando, por ejemplo, no porto un pasaporte europeo, es decir, no soy nacional de Francia, de Italia, etcétera, es, por ejemplo, la estancia por estudios, la residencia por contrato de trabajo, la residencia de cuenta propia, es decir, cuando yo creo mi propio proyecto de negocio y decido invertir en España, la residencia para nómadas digitales, por ejemplo, que está muy de moda, aquellas personas que tienen un trabajo remoto, que pueden tener el privilegio de vivir en cualquier parte del mundo porque su contrato de trabajo así lo permite, una residencia no lucrativa, entre otras. Estas son las más comunes y las que suelo remarcar porque son muy generales, pero ya luego si tenemos, por ejemplo, perfiles muy determinados que utilizan otro tipo de residencias como un profesional altamente cualificado, que suelen ser los médicos u otros profesionales. Entonces, pienso que, como bien dices, hay diferentes perfiles, diferentes oportunidades y pienso, por ejemplo, una de las preguntas tal vez un poco más repetidas que hemos escuchado es, ¿hay gente que quiere venirse a España sin tener una visa, es decir, como turista, y que cuando terminen sus 3 meses aplicar para una visa? ¿Eso es algo que es posible, es recomendable o lo mejor es
justamente tener como una planificación para que al momento de emigrar, pues puedas tener como todo en forma? Mira, yo siempre voy a preferir a aquel cliente que planifica su relocalización a España, es decir, su migración a España. No solo lo prefiero, sino que también lo recomiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente sí podemos ingresar como turistas a España y hacer una modificación de mi estancia de turista a otro tipo de estancia. Es muy común en este caso, por ejemplo, ingresar como turista y pasar a una estancia por estudios, pasar a una residencia como nómada digital o a un personal altamente cualificado. Sin embargo, es muy importante saber que tenemos plazos para hacer esta modificación, por lo que yo no puedo ingresar como turista, ocupar mis 90 días o mis 80 días o X días y luego hacer una modificación, sino que yo tengo un plazo para poder hacer esta modificación. Por ejemplo, actualmente podemos ingresar como turistas y luego modificar a una estancia por estudios en el plazo de 60 días desde que he ingresado a España. Sin embargo, a partir de mayo de este año, que España cambia su reglamento de extranjería, solo voy a tener 30 días para hacer esta modificación. Es decir, yo piso España, desde ese momento se empieza a contar el plazo y tengo solo 30 días para hacer mi solicitud. ¿Qué pasa? Que si yo no planifique los estudios a los que voy a ingresar, no he hecho mi matrícula, no he hecho a veces ni siquiera mi postulación, no tengo una carta de aceptación, yo no puedo hacer magia, por lo tanto no voy a poder ayudar a esa persona y será posible que esta persona o continúe de manera irregular en España o tenga que regresar a su país a realizar esta solicitud. Por lo tanto, eso se vuelve mucho más costoso que si lo planificamos. Es decir, por eso es muy importante una planificación, por lo menos una asesoría inicial donde yo pueda explicarte sobre la oferta académica, qué es interesante para ti, cuándo son estas postulaciones, qué tenemos que hacer para participar de esta postulación, obtener una plaza y así cumplir con los plazos establecidos por la ley para poder modificar mi estancia de turismo a, por ejemplo, un visado de estudios. Me encanta que hables de este tema de estudios porque siento que también es un tema que mucha gente se hace preguntas y ese fue mi caso. Antes de yo venir a Francia, yo pues fui a estos centros donde empiezan como a hablar de máster, de estudios, de hacer licenciaturas y a mí siempre me llamaba la atención mucho España. Había un instituto en Barcelona de diseño que me encantaba, pero cuando yo miraba los precios decía, o sea, definitivamente eso no es para mí, pero sé que existe un máster que es mucho más económico y me gustaría que me cuentes cuánto cuesta, cuánto dura, cómo se llama el máster. Me imagino que con lo que dicen, entonces lo mejor sería tramitarlo desde Colombia o desde Latinoamérica, pero ¿cómo funciona también si yo ya estoy acá? Sí, mira, justamente es muy fácil que mis clientes y justamente las personas que contactan conmigo, ellos googlean estudios en España. ¿Qué pasa? Todos sabemos cómo funciona el marketing. El marketing nos hace llegar aquella información por la que las universidades caras internacionales apuestan y pagan. Por lo tanto, obviamente que aquella persona que se encuentra en Chile, en Colombia, en México o en cualquier parte va a recibir esta información mucho más fácil porque estas maestrías o estos grados o estos cursos pagan para poder estar allí. Entonces, perdemos muchísima información de mucho valor y de mucha calidad respecto de aquellas universidades públicas o aquellas formaciones profesionales públicas que sí que ofrecen una oferta académica de muy buena calidad, con un muy buen alto estándar, con un alto estándar, perdón. Voy a partir de la más básica, por ejemplo. Básica no me refiero a que tenga un menor valor o menor calidad, sino que me refiero a lo más accesible, que son, por ejemplo, las formaciones profesionales. Las formaciones profesionales tenemos un catálogo muy amplio en España que va desde marketing, diseño, administración de empresas, estilismo, turismo, etcétera, que tiene, por ejemplo, un valor anual de 300, 400 euros el año.
O sea, es un valor muy interesante, muy accesible y además estas formaciones profesionales suelen durar 1 año o máximo 2. Por lo tanto, aquella persona que no quiere estudiar algo muy extendido, por ejemplo, un grado universitario de 4 años o una maestría que tengo que sí o sí tener un grado ya académico, pues existe esta opción. Y tengo muchas personas, especialmente chicos muy jóvenes que no saben aún muy bien qué hacer, qué estudiar, o ya gente bastante mayor que acceden, por ejemplo, a este tipo de estudios y que podemos obtener una estancia por estudios para ellos. Ahora, también existen los grados universitarios. Hay una fase muy interesante, muy llamativa para los extranjeros, que es la fase extranjeros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Y por qué es tan interesante? Porque no necesitas rendir ningún examen para acceder a la universidad. Es decir, Súper. no das tu EBAU, que es un examen que, como ya muchos sabemos, es un examen que pasan todos los nacionales que quieren acceder a la universidad. Por lo tanto, yo logro que muchos chicos que han terminado su bachillerato o su secundaria obligatoria, por ejemplo, en sus países de orígenes, accedan a la universidad sin necesidad de rendir un examen. Y estoy hablando de que estas universidades cuestan el año 800 euros. O sea, es un valor accesible. Es más, yo tengo muchísimos clientes a los que hacemos esta postulación que empieza justamente el 13 de febrero de este año, y el año pasado yo logré que chicos ingresaran a estudiar ingeniería informática, ingeniería civil, o sea, son carreras de muchísimo prestigio, muy interesantes y que, o sea, no tener que examinarte y obtener una plaza sin examinarte y además que te cueste 800 euros es muy, muy, muy llamativo. Me Entonces, parece, eso lo perdón. llamo mucho. Sí, 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 sí. perdón, me parece increíble porque creo que definitivamente sí hay muchas oportunidades que aparte son viables y esto aquí Ujú, también me lleva a pensar como a otra pregunta, porque, ok, ya yo me postulo, tengo mi visa, me vengo como estudiante, pero el tema no solamente es venir o llegar, ¿no? Ya también empiezan estos temas de instalación y entonces, por ujú, ejemplo, en Francia los estudiantes tienen muchísimas ayudas, por ejemplo, de parte del gobierno, ¿no? O sea, que pagan menos renta, de que tienen derecho a trabajar, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona en España? O sea, en España, teniendo tú una visa ya de estudiante, puedes trabajar. ¿Cuántas horas? Tienes también como estas ayudas del gobierno justamente para que también una vez que estés aquí, bueno, pues puedas hacer tu vida. Y la segunda pregunta es, ¿estas visas obviamente se pueden renovar? Por ejemplo, la de estudiante a, digamos, de manera, no digo infinita, pero bastante, y en algún punto puedes pasar de, vamos a decirlo, de estudiante a profesión, o sea, a profesional, ¿Asalariado? Ujú. sí, asalariado. sí. Justamente esa pregunta es muy interesante porque, bueno, también comentarles que respecto de las maestrías, lo mismo. Tenemos una gran cantidad de oferta de universidades de muchísimo prestigio, que las maestrías tienen un valor de 860 euros el año y que duran 1 año. Es más, yo he utilizado este tipo de maestrías y la mayoría de mis clientes también acceden a ellas. Eso ya para personas que no les interesa ni una formación profesional ni un grado y quieren aparecer directamente en un máster. Ahora, respecto de la estancia por estudios, la pregunta que hace Gabriela es muy interesante y es justamente esto lo que a mí más me gusta de la estancia por estudios, y es que no solo tenemos una oferta académica interesante y accesible, sino que además la estancia por estudios te permite trabajar hasta 30 horas semanales, lo que está muy bien, Mm, porque hay que considerar que la jornada laboral de España normal, la que podemos tener todos los trabajadores, es de 40 horas semanales, por lo que 30 horas a la semana está muy es bien que- y además el 100% de mis clientes que quiere trabajar está trabajando. O sea que los empleadores sí que contratan estudiantes, no es que sea algo problemático que no voy a encontrar, no, o sea, las personas que poseen una estancia por estudios trabajan sus 30 horas semanales sin problema. Ahora,
Respecto de las ayudas, sí es cierto que en España tenemos diferentes tipos de ayudas, por ejemplo, el bono joven, por ejemplo, el bono alquiler, por ejemplo, el bono transporte, y esto cada estudiante, dependiendo de los requisitos, de las edades, de los valores que pueden cumplir sobre sus salarios o no, pueden postularse sin problema. Es cierto que el alquiler en España es costoso. Dependiendo del lugar donde queramos residir, vamos a tener uno u otro valor. Por eso es importante que yo conozca el perfil y el interés del cliente, en este caso del estudiante, para recomendarle una ciudad que sea mejor o peor para él. Es muy común aquellas personas que quieran residir en Barcelona, porque Barcelona es famosa, pero Barcelona tiene un problema de alquiler gigantísimo, que ni siquiera las personas de Barcelona, muchas de esas personas no pueden soportarlo y tienen que salir a las afueras de la ciudad, porque una habitación te puede costar 600 euros, 500 euros el mes. En cambio, en otras ciudades de España, como por ejemplo podemos encontrar Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, etcétera, otras ciudades, podemos encontrar pisos completos de alquiler por 600 euros, por 500 euros. Una habitación te puede costar 250 euros. O sea, ya hay que buscar, pero sí es posible. Nosotros en Relocate es verdad que no buscamos alquiler, pero sí contamos con un equipo de chicas que tienen muchísima experiencia en esto y que buscan alquiler para las personas en Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid y en otras ciudades, que eso muchas veces algunos clientes quieren venir ya como con todo listo y entonces las contactan, pero es posible encontrar un alquiler a buen precio, a un precio justo, me refiero pensando en que igual estamos en Europa y que los precios son los que son, pero se puede. Y la última pregunta que me hizo Gabriela también es muy interesante, que es justamente, ¿podemos pasar de una estancia por estudios a, por ejemplo, una residencia? Sí. Lo que más me gusta justamente es poder trabajar este cambio entre una estancia por estudios a una residencia, porque en España podemos optar a una residencia de contrato de trabajo, si encontré a un empleador que se interesa en mi perfil, a una residencia por contrato de prácticas, si quiero continuar una práctica profesional que me han ofrecido, por ejemplo, en la universidad, a una residencia de búsqueda de empleo que dura un año. Si es que no he encontrado un empleo como estudiante, pues ahora podemos solicitar esta residencia de búsqueda de empleo. O sea, hay opciones para modificar de una estancia por estudios a una residencia en cuanto ya ha pasado el plazo de 12 meses, que es lo general que tenemos nuestra estancia por estudios. Y a partir de allí, a partir de esta residencia inicial, que es la siguiente a la estancia por estudios, ya empieza a computar mi plazo para solicitar la nacionalidad española. O sea, yo no necesito tener una residencia permanente o de larga duración para poder optar a mi nacionalidad, sino que por lo general los chicos que entran con una estancia por estudios, luego cambiamos a una residencia inicial y a partir de allí, al año número 2, yo puedo solicitar su nacionalidad española. Entonces, este proyecto, que podría durar 3 años, se vuelve muy buen proyecto. Parece fascinante porque pienso que igual como proyecto, también el que tú puedas, o sea, de por sí ya el poder venirte estudiando, con la oportunidad de trabajar de manera legal y que encima en 2 años puedas tener un pasaporte europeo. O sea, es como Sí, también el peso que tiene tener un pasaporte español, porque a lo mejor sí. si bien no te quieres quedar toda tu vida en España, por lo menos es la puerta a una infinidad de países. Y creo que en ese sentido, 2 años se pasan rapidísimo. O sea, me parece una excelente opción. Sí, sí, totalmente. Y es justamente, muchos clientes se animan a iniciar este proyecto por eso, porque saben que luego yo voy a tramitar su nacionalidad y que si quieres irte a Portugal, a Francia, a Alemania, a cualquier país miembro de la Unión Europea, pues vas a poder trabajar, vas a poder vivir y vas a poder estar regular, legal, como se dice, porque ya vas a tener un pasaporte que te lo permite. Valen, hablando de la nacionalidad, ¿qué requisitos se necesita estando ya con una visa o estando sin ningún tipo de residencia?
hay mucha diferencia. Por ejemplo, yo llevo 2 años trabajando, pero no tengo ningún papel, no tengo, sí, o sea, ninguna visa, nada. ¿Qué tan difícil es? Sí, bueno, la nacionalidad española se puede pedir por diferentes circunstancias, o sea, podemos optar a una nacionalidad española por ejemplo, residencia, donde sí o sí debo residir en el territorio español y como iberoamericanos debemos residir solo 2 años para poder optar a la nacionalidad, pero sí o sí debo residir en el territorio español. También puedo optar por a la nacionalidad por ejemplo, algo que está muy de moda últimamente, que mucha gente lo ha escuchado y que de hecho nosotros tenemos muchísimos clientes en diferentes partes del mundo que están gestionándolo, es la nacionalidad que se conoce como por la ley Nietos. Hay una ley que ha aplicado en España desde finales del 2022 y que culmina este año en octubre, donde si podemos encontrar ascendientes, es decir, abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos que hayan sido españoles y que encontremos su acta de nacimiento o su certificado de bautismo, en España podemos obtener la nacionalidad española por este camino. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ha estado vuelta loca buscando esta información, porque tenemos que sí o sí encontrar el nombre de esta persona, dónde nació, para poder ir a buscar este papel, esta famosa acta de nacimiento, y con eso iniciamos el procedimiento de solicitud de nacionalidad española por tener un ascendiente, un abuelo, un bisabuelo, un hasta tatarabuelo español. Entonces, esa es una de las modalidades que existen en la actualidad para obtener un pasaporte español sin necesidad de residir en España. Oye, pero estaba escuchando, si entendí bien, es que esta ley ya termina en octubre de este año. O sea, es decir, que si hay alguien por ahí que tiene justamente al abuelo o tatarabuelo, tiene que hacerlo ya, porque a partir de octubre esta ley termina y se te fue la oportunidad. Exacto, y tienen que hacerlo ya, porque ¿qué es lo que pasa? Este procedimiento no es muy sencillo, o sea, eh, nosotros tenemos que trabajar con el cliente por lo menos 6 meses continuos, porque si tú no tienes la información, hay que buscarla. Si la encontramos, hay que buscar el acta de nacimiento en España. Y eso no es tan fácil cuando la persona es de muchísimos años, porque Ujú. en ese tiempo no estaban habilitados todos los registros civiles, no consta la información, por lo que hemos tenido que ir directamente a las parroquias donde las personas se bautizaban para poder solicitar estos registros y obtener la información de la persona. Entonces, ya en eso podemos tardar 3, 4 meses. Y luego los consulados están saturados porque hay muchísimas personas solicitando la nacionalidad española por esta circunstancia, por lo que obtener una cita para presentar este documento requiere tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, debido a nuestra responsabilidad profesional y que adquirimos con nuestros clientes una responsabilidad, no vamos a aceptar clientes más allá de marzo. Es decir, marzo es nuestra fecha tope para conocerte y comenzar a trabajar en tu caso, porque efectivamente solo se encuentra vigente hasta octubre de este año. Así que ya saben, todos los que tengan un Sí, sí, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, este es el momento, o sea, no exacto. hay otro momento, es ahora o nunca. Exacto. Si queremos usar esa vía, sí. Si no, hay que empezar por la vía un poquito más larga, que es venir a España, residir durante 2 años, si eres nacionalidad iberoamericano, por ejemplo, de Colombia, de Chile, de Venezuela, etcétera. Y allí sí que podríamos solicitar tu nacionalidad española por residir en el territorio español durante 2 años. Oye, yo tengo una duda antes de pasar un poquito o profundizar más sobre el tema de la nacionalidad. Quiero preguntarte como algún otro caso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a lo mejor alguien está en Europa, vamos a decir, con una visa en Portugal o en Francia, ¿no? Y de repente dice, bueno, yo quiero para ahora pasarme a España, justamente porque estoy viendo que es muy fácil y quiero la nacionalidad. ¿Puedes hacer ese trámite estando, o sea, aquí o puedes utilizar como esta misma residencia para irte para España o cómo funciona en ese caso?
Bueno, esa pregunta es muy interesante porque sí que tenemos clientes que, por ejemplo, inician su estadía en otro país de Europa con, por ejemplo, una Work and Holidays, que es muy común. España no tiene Work and Holiday España, pero sí, por ejemplo, Portugal, Francia, Alemania. Entonces sí que tenemos muchos clientes que inician una Work and Holiday en algún país de Europa y luego quieren venir a España porque se dan cuenta de estas facilidades. Entonces, esto va a depender de tu caso en concreto. Es decir, si tu residencia va a caducar, vamos a tener que hacer un ingreso a España, como declarar tu ingreso a España en policía. Lo que hacemos es, por ejemplo, la persona aterriza hoy. Entonces, hoy vamos a policía y declaramos nuestro ingreso. ¿Por qué lo declaramos? Porque no hay fronteras. Entonces, si yo vengo de Portugal, no va a haber ningún policía que me estampe en mi pasaporte que estoy en España. Entonces debemos declarar que has llegado a España para que así podamos utilizar este ingreso para solicitar la continuidad de tu residencia. Entonces, dependiendo del tipo de visado de residencia que venga con esa persona y del plazo que tengamos, vamos a tener que definir qué paso seguir. Por ejemplo, si es una persona que tiene una residencia ya de trabajo en Francia o en Portugal, sí que podemos hacer la solicitud directamente en España de otra residencia de trabajo en caso de que esta persona obtuviera, por ejemplo, un empleador. Si no tuviera un empleador, pues tendríamos que buscar otro camino para hacer esta solicitud. Por ejemplo, una solicitud de estancia por estudio o una solicitud de teletrabajador. Tengo chicos que, por ejemplo, están en Alemania teletrabajan porque se dedican a temas informáticos o marketing o etcétera. Entonces, se aburren del clima en Alemania, en Berlín, por ejemplo, dicen, mira, yo ya estoy harto de esto, me quiero ir a España, pero yo teletrabajo. Entonces yo le digo, genial, tú vente, hacemos la declaración en policía de que has ingresado, por ejemplo, hoy, y yo te solicito tu residencia como nómada digital. O sea, dependiendo del caso en concreto, vamos a definir por qué camino irnos, pero en muchos casos no es necesario retornar a tu país de origen para hacer la solicitud. Gaby, ¿tienes otra pregunta como estos temas o pasamos directamente a las preguntas que nos hicieron en Instagram? No, podemos pasar a las preguntas porque creo que hay demasiadas dudas y la verdad es que yo no sé tú, Ana, pero yo también estoy descubriendo todo un mundo nuevo. La verdad es que no tenía ni idea de toda esta información y sí me parece súper importante tener la información, pero aparte también saber que puedes tener un acompañamiento, ¿no? O sea, como en este caso, como dice Valentina, nosotros nos encargamos de guiarte, de decirte qué visa te conviene, qué puedes hacer, o sea, hasta como de crear una estrategia, ¿no? No solamente de venirte a decir, ¿y ahora qué hago? Y pienso que eso cuando tú partes es como la mayor tranquilidad que puedes tener. Total. Exacto, eso es muy importante, chicas, porque al final me ha pasado que lamentablemente nosotros sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, no muchas personas tienen muchísimos recursos, no pueden pagarse una maestría de 3.000 euros, de 4.000 euros, no pueden llegar y pagarse un alquiler de 900 euros, de 600 euros. Entonces, mucha gente por error y desconfiando a lo mejor de los abogados, porque tampoco tenemos muy buena reputación históricamente hablando. Entonces, cuando yo me presento como abogada, tengo que ser lo más transparente posible y confiable para que realmente las personas depositen su confianza en mí. Pero muchas personas escapan de esto para ahorrarse el dinero. Y la verdad es que eso en la práctica no es así, porque contar con una persona que tiene la experiencia, que tiene los contactos, los conocimientos, que sabe que esta oferta académica se adecua para ti, que este visado se adecue para ti, te va a hacer ahorrar muchísimo dinero, tiempo y en el proceso de migración, que ustedes bien sabrán, lo más importante, la paz mental. O sea, estar Sí. tranquilo de que no se te va a pasar el plazo, de que no vas a estar irregular, de que no te va a pillar la policía y te pueden poner una multa, porque empiezan a surgir todas estas dudas, ¿qué va a pasar si llego y no puedo hacerlo, y no sé qué, voy a tener que volverme? O sea, he visto casos de personas que no lo han hecho bien y han tenido que comprarse un vuelo a su país de origen a hacer las cosas bien. Y eso te sale el triple de caro. Porque si ya Total. pagaste estudios, pues vas a tener que faltar a los estudios. Si ya pagaste alquiler, pues lo vas a tener que estar pagando y te vas a tener que volver. Y encima el vuelo, para luego retornar de la Total. manera correcta. Entonces, eso es muy importante, tener un guía que te dé confianza y que te pueda ayudar en todo este proceso. Completamente.
Mm. Bueno, pasamos a la parte que más me gusta porque son casos reales de Ujú. personas que así como Gaby y yo en algún momento también teníamos muchas dudas antes de venir a Francia, entonces aquí van todas estas preguntas. Primera, Genial. no tengo papeles en España, pero quiero montar un negocio. ¿Qué tengo que hacer? Genial. Bueno, las preguntas, obviamente, que necesitamos más contexto para siempre definir qué es lo mejor para esta persona, ¿vale? O sea, ahora vamos a responder de manera también un poquito superficial porque no podemos andar ni dónde está esa persona, ni etcétera. Pero si yo quiero montar un negocio en España, yo puedo solicitar una residencia de una residencia inicial por cuenta ajena, de trabajo por cuenta ajena. ¿Qué significa por cuenta propia? ¿Qué significa por cuenta propia? Que yo misma voy a ser mi empleador o mi empleadora porque tengo un proyecto de negocio. Pero este proyecto de negocio debe cumplir con determinados requisitos. Es decir, yo no puedo decir, pues voy a montar aquí un bazar de productos chilenos y me voy a poner aquí a vender comida chilena. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con la normativa alimentaria, cumplir con las licencias, los permisos de sanidad, etcétera. Entonces, ¿puedo montar un negocio y conseguir una residencia? Sí, puedo solicitar una residencia de trabajo por cuenta propia. Sin embargo, esta residencia es una de las que yo considero que sí o sí hay que tener asesoría jurídica porque debemos determinar todas aquellas autorizaciones, licencias y gestiones para poder realmente ser aprobada aprobado mi proyecto de negocio y que luego este me dé una residencia. Y realmente a mí me gusta mucho este tipo de permiso, esta autorización, porque me encanta trabajar con emprendedores. Entonces, realmente en nuestro equipo tenemos asesores fiscales, laborales, personas que se especializan un montón en poder ayudarte a montar tu negocio y poder obtener esta residencia. Y lo mejor es que si eres de un país iberoamericano, por ejemplo, si eres de Chile y obtienes una residencia por cuenta propia, desde el minuto 1 estoy computando mi plazo para solicitar mi nacionalidad española. O sea, desde el tiempo en que yo te doy tu residencia concedida, ya estoy contando estos 2 años para poder pasar a tener mi pasaporte español. Genial. Y por ejemplo, perdón, en estos 2 años que tú ya estás residiendo en España, eh, por ejemplo, en Francia son 5 años, pero tienen que ser ininterrumpidos. Es decir, solamente tienes derecho a salir, si no me equivoco, creo que son máximo 3 meses del país. En España, ¿cómo es? O sea, ¿también son solamente 3 meses o también tienes que estar los 2 años full ahí? Exacto, para poder obtener mi nacionalidad española, al momento en que yo solicite tu nacionalidad, que por ejemplo yo estoy en ese procedimiento propio, debo haber residido de manera regular en España durante 2 años. Irregular, ¿qué significa? Que en un periodo de un año yo no esté 3 meses fuera continuos o 5 discontinuos. Entonces la idea es Mm. que yo cada vez que necesite salir de España, a mi abogada, por ejemplo, a mí misma, debo entregar la documentación de por qué estoy saliendo, por ejemplo, trabajo, por urgencia, por una necesidad familiar. O sea, esto se puede justificar, no es que sea a rajatabla, tipo Mm. un día más, un día menos, no. Por ejemplo, aquellos chicos nómadas digitales muchas veces salen mucho, porque salen mucho del espacio Schengen, me refiero, porque si tú te vas a Portugal 6 meses de vacaciones, nadie se va a enterar. Pero si tú, por ejemplo, te vas a Colombia por que en tu empresa te están necesitando o lo que sea, yo siempre les pido que me justifiquen todo eso, que el correo electrónico del empleador, el vuelo, las fechas, o sea, trabajamos de manera muy estratégica para que podamos utilizar solamente estos 2 años, pero la idea es que siempre se pueda justificar esta necesidad de salida. Buenísimo. Mm. Ok, bueno, mira, otra que también me parece muy interesante es, ya tengo una visa de trabajo. ¿Puedo traer a alguien de mi familia, esposo o hijos? Sí, aquí depende si esa residencia de contrato de trabajo la obtuvo
ya antes residiendo en España o si ha venido directamente de su país de origen a España con una residencia de contrato de trabajo. Pero ambas residencias van a poder reagrupar a sus familiares, es decir, a su cónyuge o a su pareja registrada, a sus hijos. También puedes reagrupar a tus ascendientes, es decir, a tus padres, a tu familia extensa, por ejemplo, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos. Pero esta reagrupación debe cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, debo tener un hogar donde estas personas vengan a vivir, porque no puedo traerme a mi hermano, a mi tío, a mi primo y no tener donde poder alojarlos. Entonces, esta reagrupación familiar la vamos a poder solicitar, sí. ¿Será exitosa? Sí. Dependerá si cumplimos con los requisitos para esta. Por ejemplo, tener un hogar donde ellos vengan a residir y tener el dinero para poder apoyarlos en este traslado. Y esto se hace acompañando, por ejemplo, información del ayuntamiento que visitan tu inmueble, que dicen, ok, ya tiene un departamento con 3 habitaciones, esto está perfecto, tiene buena calidad, o sea, eso es lo que se hace, pero sí se puede. Ok. Buenísimo. Yo tengo otra pregunta porque esta era una de las preguntas que yo también me hacía y es, ya tengo mi profesión en mi país, me acabo de graduar, ¿cierto? Pero quiero ir a trabajar a España sin todavía tener un contrato en una empresa. ¿Cómo hago? Sí, el tema de los estudios es muy interesante, a mí es algo que me gusta muchísimo y primero va a haber que definir si tu profesión es una profesión regulada o es una profesión que no se encuentra regulada. Cuando hablamos de profesiones reguladas, hablamos, por ejemplo, de médicos, de enfermeros, todo el personal sanitario, de ingenieros civiles, industriales, o sea, hay un listado de profesiones que están reguladas y que de hecho tenemos un blog publicado en nuestra página web donde van a poder verlas porque estas profesiones, para ejercerlas en España, debo sí o sí realizar la homologación de mi título. A mí no me pueden contratar como médico si yo no he homologado mi título de médico. Por lo tanto, a lo mejor poder trabajar como auxiliar en el hospital, como X, pero no voy a poder ejercer como médico. Por lo tanto, es muy importante primero definir si soy parte del listado de profesiones que deben homologarse para ejercer en España. Y ahora bien, el personal sanitario actualmente en España hay un déficit gigantesco. De hecho, esto no lo digo yo, lo pueden buscar en el diario El País, en noticias que han salido justamente este mes. Por ejemplo, enfermeros, por ejemplo, médicos. Ellos, cuando homologan sus títulos, encuentran empleadores muy rápido encuentran un empleador interesado en contratarlo, entonces allí tramitamos desde un comienzo su residencia por contrato de trabajo o su residencia de altamente cualificado, dependiendo de la profesión que tengan. Pero, como son una profesión que está regulada, deben haber homologado su título. Entonces, siempre es importante orientarse respecto de este procedimiento. Y si mi profesión no se encuentra en este listado de profesiones reguladas, yo puedo ejercerla sin necesidad de pasar por este procedimiento. O sea, hay que hacer una distinción en la carrera, en el grado universitario que yo estudié. Esta homologación de la que tú hablas es simplemente como subir a, no sé qué instituto será en España, como subir mi diploma, mis notas y todo eso, y que te digan, mira, tú sí puedes ejercer o no, te falta estos temas todavía para aprender. ¿Cómo funciona esa homologación? Mira, depende del tipo de profesión que estemos homologando. Es cierto que hay algunas que tienen particularidades, por ejemplo, los odontólogos tienen particularidades, pero lo más importante es que yo debo tener, bueno, un pasaporte, mi diploma, mi título profesional, mi certificado académico, es decir, aquel certificado que tiene mis notas de que yo aprobé estas asignaturas. Idealmente el plan de estudios en muchos casos no es necesario, en otros sí, hay que definirlo,
pero el plan de estudios lo que hace es indicar cuántas horas académicas se impartió la asignatura. Por ejemplo, soy médico, anatomía 1, 60 horas el curso. O sea, debo tener cuántas horas se cursó porque eso va a ser lo que va a evaluar el Ministerio de Universidades a la hora de definir si tu carrera es o no es homologable. Y luego, cuando yo ya tengo mi documentación cumplimentada y mis documentos que deben estar apostillados para que tengan legalidad en España, traducidos en caso de que estén en otro idioma, etcétera, yo puedo abrir mi expediente de homologación en el Ministerio de Universidades, que es la entidad competente para poder resolver estos expedientes. Oye, yo también tengo otra pregunta que es, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi novio latino, él ya está, no sé, radicando en España y quiere, digamos, quiero venirme a, como si, como a seguirlo, ¿no? Entonces, ¿puedo yo tramitar como una visa que pueda, o sea, como de, como esta que decías tú de agrupación, pero en este caso no es familiar porque no están casados? ¿Existe alguna forma de que si yo ya estoy legalmente en España, me pueda traer a mi pareja? Sí, existe una forma de poder traer a mi pareja porque en España tenemos aquella figura que se denomina pareja registrada o pareja no registrada. Pareja registrada no significa ni que estamos casados, ni que, por ejemplo, en Chile tenemos un acuerdo de unión civil, nada de eso, sino que significa que nosotros hacemos un registro de la pareja en parejas estables y bien señalaremos, por ejemplo, Valentina y X, que somos pareja y nos registramos ante notario o ante el registro público de que somos pareja. Pero esto no significa que nosotros tengamos ni derechos matrimoniales, ni patrimoniales, ni nada de eso. Por lo tanto, dependiendo del caso en concreto, yo determino, como tu abogada, si lo hacemos por pareja registrada o por pareja no registrada. Por pareja no registrada es posible hacerlo, pero voy a necesitar contar con pruebas que realmente expresen que ustedes son pareja. Por ejemplo, fotografías con familiares, con amigos, viajes juntos, declaraciones de manifestación ante notarios que digan yo soy pareja de él es pareja mía. O sea, hay que armar un expediente porque si no, claro, podríamos hacer esto con cualquier amigo, cualquier Claro. amiga de cualquier parte. Entonces, yo necesito armar un expediente que si las personas no se quieren registrar o no se pueden registrar, que yo siempre recomiendo que nos registremos, si no podemos usar esta vía, sí que podemos hacerlo, pero voy a tener que contar con otro tipo de documentos que prueben a la oficina de extranjería que sí que somos pareja. Tengo otra pregunta y es la de, yo sé que en Francia existe una visa que se llama talento o talentos. Entonces, el caso es así. Soy bailarina y me gustaría saber si existen visas de talentos para mi caso. Vale, en este caso en España no tenemos una visa talentos como la que existe en Francia. Lo único que podemos intentar hacer con ella es que ella ingrese por una estancia de alguna formación. Por ejemplo, si es bailarina, me gustaría saber si le gustaría formarse en maquillaje, en estilismo, en idioma, porque a lo mejor quiere perfeccionar su inglés o quiere hablar francés para luego irse a Francia a postularse a otro tipo de intereses, ¿cierto? Entonces yo intentaría captar en ella algún interés que me permita solicitar, por ejemplo, un certificado profesional que le interese o una formación profesional corta de 1 año, de 8 meses, que me permita que ella ingrese a España con una estancia y que podamos luego hacer una modificación. Oye, pues yo tengo ya una última pregunta porque pobre de ti, ya te hicimos hablar un montón. No, a mí me encanta, así que... Y es justamente de la visa de nómada digital. O sea, Sí. tengo como dos preguntas. La primera es, como nómada digital, para poder obtener esta visa, tienes que tener, o sea, un ingreso mínimo, ya sea anual o sea mensual. ¿Y por cuánto tiempo normalmente se te da esta visa?
Bueno, son muchas preguntas con respecto a esta. Con esta visa también puedes participar para la nacionalidad. Y la última es, siendo nómada digital, ¿tú pagas impuestos en España? Vale, perfecto. Muy buena pregunta. Para poder obtener una residencia como nómada digital, yo debo sí o sí teletrabajar. Primero, esa es la base. O sea, debo tener un teletrabajo ya sea con una empresa erradicada fuera de España o ser freelance, que yo mismo soy autónomo y tengo clientes de, por ejemplo, diseño páginas web o hago asesorías o, por ejemplo, tengo muchos médicos que hacen teleconsulta, entonces ellos pues sus consultas son todas online, entonces siempre debo contar con un teletrabajo, ya sea en modalidad dependiente o en modalidad independiente, pero debo contar con un teletrabajo. Ahora, el nómada digital debe probar que percibe un ingreso anual de 31.000 euros. 31.000 euros, que si lo dividimos da como 2.200, Mm, 2.500 por mes. Ahora bien, no es necesario que yo todos los meses gane 2.500. Puede ser que un mes gane 1.500, el otro 2.500, el otro 3.200, o sea, pero sí debo probar la anualidad. mm, Es decir, el valor anual debe ser completo. Sin embargo, si mi salario no me da este monto, yo lo puedo complementar con ahorros. Entonces pasa que muchas mm, personas tienen un trabajo que a lo mejor se quedan un poco abajo del salario anual y en vez de llegarme a los 31.000, me llegan, no sé, a los 28.000, a los 27.000, a los 25.000, pero tienen un ahorro que me permite probar que ellos cuentan con este monto para poder solicitar esta residencia como nómada digital. Entonces, hay que definir muy bien cuál es el perfil del cliente, cuáles son sus ingresos, si cuenta o no con ahorro, su salario, etcétera. O sea, hay que ver muy bien la parte económica. Y por otro lado, esta residencia sí, desde el minuto 1 me cuenta para mi nacionalidad española. Lo mejor del nómada digital es que se resuelve en 20 días, es la más rápida. O sea, yo abro tu mm, expediente hoy y en 20 días tengo tu residencia. Es decir, es la más rápida, es muy efectiva, es muy interesante y cuenta para mi nacionalidad española. Otro punto interesante del nómada digital, que está dentro de las preguntas que me hace Gabriela, es que la residencia como nómada digital te la pueden dar directamente por 3 años. O sea que tú súper. si yo armo un expediente que esté correcto, que esté completo, yo hago tu solicitud como nómada digital y me entregan tu tarjeta, tu residencia que dice concedido por 3 años, o sea, del 2025 al 2028. Entonces, ¿qué pasa? Es una muy buena inversión para ellos, porque en estos 3 años yo alcanzo ya a pedirles su nacionalidad. Entonces solo hacen el Claro. trámite de residencia Mm, una vez, luego le tramito su pasaporte y ya está. Se olvidan para siempre, buenísimo, ojalá sí. que no se olviden de mí, pero sí se olvidan de el papeleo y estar siempre, o sea, entonces sí que hay que revisar obviamente el perfil, los documentos del cliente, lo que tiene, lo que no tiene, pero es muy interesante porque podemos obtenerla por un periodo de 3 años. Ahora, también podemos tenerla por menos. Si la persona no le interesa tenerla por 3 años y solamente le interesa por uno, yo lo hago presente y te lo dan por uno. Pero me refiero a que te la puedan dar de una vez por 3 años. Y para aquellos clientes que necesitan más años para obtener una nacionalidad, todos aquellos que no son iberoamericanos, por ejemplo, una persona británica, sí que lo renueva de nuevo, pero para quienes somos de Iberoamérica no necesitamos renovarlo para poder obtener nuestro pasaporte. Y respecto de la tributación, sí, efectivamente los nómadas digitales deben declarar sus tributos en España. ¿Por qué? Porque cuando yo resido por más de 180 días en un país, yo soy residente fiscal de ese país. Entonces yo sí tendré que hacer mis declaraciones fiscales en España, pero eso no significa que me parece red deficiente, ¿me están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí. Eso no significa que yo tenga que tributar en mi país y en España, sino que se aplican los convenios para evitar la doble tributación, para evitar que mis impuestos sean altísimos y eso va a depender netamente del profesional que te acompañe. Nosotros tenemos obviamente asesores fiscales que se encargan de llevarles todas las cuentas
a nuestros clientes nómada digital para evitar que cometan errores, porque por lo general lo que hacen es cometer errores. Pagan en su país, luego empiezan a hacer sus declaraciones aquí y dicen, pero ¿cómo es posible que yo esté declarando esto si yo ya lo pagué allá y tal? Y terminan pagando una cantidad de dinero, pero eso es porque cometieron el error de no informarse respecto de los procedimientos tributarios que deben aplicar. Entonces, sí voy a tener que pagar impuestos porque yo resido en este país por más de 180 días, por lo tanto soy residente fiscal de España, pero puedo aplicar todos los modelos y los beneficios que existen para no tener que pagar 2 veces, 3 veces o algo que se exagera por desconocimiento. Y entonces en Relócate también reciben este tipo de asesoría. O sea, por Claro. ejemplo, todo lo que nos estás contando también de la parte fiscal, de los impuestos, todo eso es parte de los servicios que también ofrecen. Sí, la verdad es que en Relocate nosotros hacemos un servicio integral muy interesante para los diferentes perfiles, es decir, para los estudiantes tenemos un departamento académico que hace las postulaciones, que hace las matrículas, que te encuentra esta oferta académica. Para los nómadas digitales incluimos todo lo que tiene que ver con fiscalidad, o sea, cada residencia al final tiene un tipo de cliente, aquella persona que quiere montar su negocio, tenemos a quienes tramitan licencias, patentes, que se encargan de estar contigo para que este proyecto sea factible. O sea, hay que definir a cada uno para entregar el acompañamiento, pero damos un acompañamiento completo para que en ningún momento el cliente esté abandonado y decirle, no, yo no sé llevarte la contabilidad, lo siento mucho, lo dejas como ¿qué hago ahora? O sea, ahora me tengo que buscar a otro. Entonces, no, intentamos, obviamente, que nuestro equipo es multidisciplinario, todos somos expertos en extranjería, conocemos sobre la materia, pero claramente que uno tiene que especializarse en licencias, en fiscalidad, en contable, etcétera. No, me parece fascinante y me encanta porque algo de lo que he notado en cada respuesta que das es que también es un servicio muy personal. O sea, realmente evalúas a la persona con la que vas a trabajar, tratas de ver justamente como esta parte de cuál es la mejor oportunidad o la mejor vía y creo que eso es algo que definitivamente, como tú bien lo mencionabas al inicio, al final no es, yo no lo veo como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Es esta tranquilidad que tú vas a tener de que aparte es gente que conoce, que tiene profesión, que tiene los contactos y que claramente tú lo único que tienes que hacer es o sea, dime qué papeles necesitas y ya no me preocupo más. O sea, y la verdad es que Exacto. siendo, o sea, yo hablo desde mi experiencia, o sea, siendo inmigrante, eso es priceless, porque de verdad que a veces te das unos dolores de cabeza buscando información, siempre hay gente que te dice una cosa, de repente alguien que te dice, no, no es cierto, y al final también no es fácil muchas veces encontrar ¿cómo se dice? La La fuente. información y sobre todo que hay veces que puedes también encontrar la información, pero a lo mejor también hay estrategias que justamente pues tú desconoces. Entonces creo que tener este asesoramiento yo sí lo recomiendo 100% y lo hablo como una expatriada. O sea, yo he pasado dolores de cabeza, la he pasado mal, he tenido mucho estrés, he tenido ansiedad y eso viene por justamente a veces no tener la asesoría correcta. Sí, exacto. En ese caso, yo lo que más me preocupo como fundadora de este equipo, yo también soy migrante, parte de nuestro equipo no lo son, es decir, los chicos, por ejemplo, de fiscalidad, de contabilidad son españoles, o sea, no todos lo somos, pero yo por eso intento siempre que nuestro trabajo tenga esa mirada de sentirte acompañado, de que no te falte, de que estés seguro de lo que estás haciendo. Entonces, eso siento que es un plus cuando nuestro equipo es multidisciplinario y es de diferentes lugares, porque sabemos qué es lo que nos interesa a nosotros, a ti, a ti, a ti, y si no te estamos entendiendo, dime qué es lo que necesitas porque vamos a intentar entenderte. Entonces, eso es como, creo que algo, una mirada amplia a que realmente eres bienvenido y podemos trabajar contigo desde lo que tú tengas, lo que tú puedas hacer o lo que tú no puedas hacer. Y eso es muy, muy, muy interesante y muy bonito también, porque lo más importante es lo que decíamos al comienzo, es un mito que debe ser determinado perfil para hacer lo que quieres hacer. Es un mito. Todos podemos hacerlo, todas podemos hacerlo, pero necesitamos un paso a paso. Primero esto, luego esto, y luego esto. Me Total. encanta.
Sí. Muchas gracias. Pues bueno, Valentina, para la gente que nos está escuchando, dinos cómo pueden contactar contigo, con Relócate, platícanos. Sí, muchas gracias, chicas, por el espacio. De verdad que me siento, lo que más me gusta a mí de mi trabajo es poder compartir la información. Y por eso es que nosotros trabajamos con nuestra página web, donde tenemos colgado un blog, www.relocateabogados.com. También tenemos nuestro Instagram, donde nos pueden encontrar también como relocate.abogados. Pueden escribir a nuestro correo electrónico contacto@relocateabogados.com o pueden escribirnos directamente a nuestro WhatsApp, que lo van a encontrar también en nuestra página web, en nuestro Instagram. O sea, todos los canales están abiertos para que puedan contactarnos. Tenemos un sistema de agenda muy sencillo. Tú puedes escribirnos directamente a nuestro WhatsApp y nosotros te vamos a responder y te vamos a decir qué es lo que creemos que debes agendar. O sea, no te vamos a decir simplemente, listo, toma, aquí está la agenda, agenda conmigo. No, te vamos a decir, ok, ¿qué servicio necesitas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu título? Perfecto, si tu título es esto, necesitamos que nos agendes con esto, que veamos esto. O sea, es un servicio muy, muy, muy personalizado para que realmente puedan empezar su camino desde cero, ya sabiendo dónde tenemos que pararnos. O sea, esa es la idea. Y nada, de verdad que yo feliz de atenderles. También ponemos cajitas de preguntas en Instagram para aquellas personas que no son tan atrevidas y que van como de a poquito. Intentamos siempre ahí abrir los canales de participación y yo feliz de poder ayudarles, informarles, porque la información en Internet es mucha, muchas veces es engañosa. Sabemos cómo funcionan las redes sociales, sabemos cómo funciona que a veces te informo, pero te informo hasta la mitad, entonces no hay que confiarse de ello y también hacerles presente que el reglamento de extranjería en España cambia, aplica uno nuevo a partir de mayo de este año, por lo tanto muchas cosas que encontremos en Internet van a estar caducadas, entonces es importante mantenerse actualizados. Bueno, Valen, queremos agradecerte por este espacio. De verdad, para nosotros también es una gran ayuda saber que personas que están en esta búsqueda puedan encontrar la información desde la fuente como tú, también de que existan personas como tú, como tu empresa, que puedan asesorarnos en todas estas dudas, en nuestros proyectos también, porque toda esta carrera que al final decidimos hacer como emigrante es una carrera, es un proyecto. Entonces, siempre hay dudas, siempre hay miedos. A veces incluso cuando ya estás en el medio, ves todo nublado, no ves la salida y que existan personas como tú, de verdad, esto es increíble. No, pues muchísimas gracias, Valentina. Coincido con Ana. Creo que en esta hora seguramente vas a ser la señal para muchas personas que tienen ese deseo. Así que también yo les diría, como si están aquí y ya escucharon, que esto sea una motivación y que esto sea como esa luz verde que les dice, sí se puede, y que no se quede como solamente un sueño o como bien lo mencionamos al inicio, ¿no? Como esto no es para mí, esto es algo inalcanzable y al contrario. Creo que tanto el objetivo de este podcast como también de tus asesorías en extranjería justamente es lograr que toda la gente pueda vivir esta experiencia. Y me encanta saber también que cada vez hay más información, cada vez hay más gente metida en esto y que al final todos estamos aquí como ayudándonos los unos a los otros. Así que bueno, nada, ya saben, contacten a Valentina. Si tienen alguna duda, pregunta, igual déjenlo en los comentarios y nosotros también podemos ver si en un futuro podemos hacer un live o lo que sea, dependiendo de las dudas que tengan. Y pues muchísimas gracias, Valentina, Ana. Eso es todo. Ya saben, nos encuentran en Instagram como @ de aquí de allá .podcast, en YouTube, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, con amor, Gaby. Y Ana, Bye. Muchas bye. gracias, bye.